Soy la doctora Neisolina Soto de Clavero, profesora de la Universidad Nacional Abierta del Centro Local Zulia, y vengo a compartir con ustedes esta ponencia titulada Vivencias del estudiante adulto en el posgrado de la UNA, una mirada a la realidad. Contextualizando esa realidad, tenemos que iniciar diciendo que las personas adultas generalmente se encuentran en una situación de aprendizaje continuo y que a lo largo de la vida han ido creando su propia modalidad de asimilación de esos conceptos de aprendizaje. Porque el aprendizaje en la edad adulta es el proceso de continuar la educación después de la escolarización tradicional de forma independiente o en entornos formales como programas de aprendizaje o en universidades. Entonces, por interés personal, los adultos buscan la formación para su superación personal adquiriendo habilidades profesionales específicas o para ampliar sus oportunidades profesionales. Es decir, que en este contexto la educación a distancia ofrece un mundo fascinante de tareas y actividades que le permitirán a ese adulto el alcance de los objetivos del curso que decide seguir. Esta modalidad educativa brinda múltiples ventajas como una excelente opción para quien quiera aprender. Contextualizando esta realidad en la UNA, con un formato flexible de aprendizaje, avanzan a su propio ritmo y pueden compartir agendas apretadas y utilizar estrategias de aprendizaje que los conducen a un aprendizaje transformador. Esto lo señala Acero y Pereira en el 2018. Sin embargo, quienes asumen iniciar sus estudios como personas responsables de su aprendizaje pueden explicar las estrategias y la planificación para adaptarse y relatar esa experiencia en general adquirida. ¿Desde dónde? Desde su vivencia, desde lo que han vivido como estudiantes en la UNA. La fenomenología como método nos permite evidenciar la aplicación de esta metodología cualitativa donde se aborda ese estado de ánimo en un grupo de estudiantes y egresados de la UNA. Soto 2018. Bajo esta panorámica, entonces, se abre todo un camino de indagación que puede conducir al conocimiento y abordaje que conduzca a esa comprensión y exploración para dar respuesta a las siguientes interrogantes. Primera, ¿cómo se recibieron, cómo se percibieron como estudiantes adultos en la UNA durante su estadía en el posgrado? ¿Y cuáles son sus vivencias como adultos en situación de aprendizaje en la UNA mientras realizaban los estudios de posgrado? Todo esto condujo al propósito de la investigación, que fue analizar fenomenológicamente la vivencia del estudiante adulto en el posgrado de la UNA. En cuanto a la fundamentación teórica, el adulto en situación de aprendizaje, según Hinojosa y Roldán 2023, dice que el adulto al tomar su decisión de estudiar se enfrenta y asume una situación de cómo va a aprender y se caracteriza por ser autónomo, por estar motivado por objetivos prácticos aplicables y basar el aprendizaje en su experiencia previa. Pizarro 2012 y Undurraga 2004 señalan que estos procesos de aprendizaje del adulto presentan particularidades aparte de su bagaje vital. Ven el aprendizaje como una herramienta útil para resolver sus necesidades y no un fin en sí mismo, en donde demandan la utilidad práctica de lo aprendido. Por ello, podemos decir que los adultos aprenden de forma diferente, por lo que los educadores deben actuar como facilitadores y estar conectados con el contenido y con las necesidades reales de ese aprendiz, no solo transmitiendo información que no conduce a este aprendizaje. El doctor Manuel Castro Pereira en 2017 señalaba los beneficios del aprendizaje del adulto y entre ellos decía que al inicio el adulto invierte mucho tiempo y esfuerzo en analizar las ventajas y desventajas de un programa de aprendizaje antes de matricularse. Lo piensa, lo medita y lo vuelve a pensar.
Luego necesitan una motivación y un beneficio convincente para continuar su formación. Luego viene la accesibilidad y la inclusión de métodos de aprendizaje prácticos. Y de allí, entonces, los facilitadores, ante esta realidad, deben proporcionar información suficiente sobre los beneficios del curso al elaborar sus planes de clase. Pero, ¿qué pasa la fundamentación teórica en el contexto de la Universidad Nacional Abierta? Con sus estudios de posgrado diseñados bajo la modalidad a distancia, con ambientes de aprendizaje diferentes a los estudios presenciales y basados en competencias desarrollados bajo las estrategias de evaluación relacionadas con las actividades realizadas por los participantes, quienes asumen entonces la responsabilidad por sus estudios como personas preocupadas de su aprendizaje, son capaces de divulgar las estrategias, las planifican para adaptarse y relatan la experiencia adquirida como sucedió en este caso. El abordaje del método fenomenológico se da mediante la bitácora para este viaje y se da mediante la adaptación del método fenomenológico con una muestra intencional de 8 estudiantes y egresados del posgrado de ambos sexos que desearon participar en la investigación. De diferentes profesiones, médicas, cirujanos, odontólogos, licenciados en química, administrador, contador, docente y licenciados en música, donde ellos sus vivencias las contaron y las obtuvimos a través de entrevistas en profundidad realizadas a todos ellos. Una vez tranquilitas las mismas, se pasa entonces a la etapa estructural del método fenomenológico para la abordaje de la manera como vivenciaban y lo que expresaban como adultos mientras cursaban la carrera del posgrado de la UNED. Estas descripciones protocolares de las entrevistas siguiendo al IA 2020, se procedió a su estudio y análisis a fin de encontrar en ella significados y significancia, pasando por los 3 pasos de la reducción e idéntica. Estos pasos, seguidos en conjunto con sus momentos y reducciones fenomenológicas, nos encontramos en el primer paso donde se dio lectura a las primeras 100 intervenciones verbales. Es decir, que intervinieron en el momento que se les entrevistaba. Tuvieron 100 intervenciones verbales, las cuales fueron agrupadas por aspecto a lo que hacían referencia. En un segundo paso, se volvieron a revisar las lecturas, se les dio lectura a esas 100 intervenciones, y en esta descripción entonces ya se pudieron más, se fueron concentrando más y asociando más sus parecidos, y se generaron entonces 43 temas esenciales, para luego en el tercer paso surgir de esa dimensión, de esas 43 temas esenciales, se dimensionaron en 4 categorías fenomenológicas esenciales. Y es aquí el momento fenomenológico, fue la búsqueda y establecimiento de correspondencia entre esos temas. La muestra ya más mejor expresada está en esta tabla número 1, donde se titula Temas esenciales y categorías fenomenológicas correspondientes a vivencias del estudiante de adulto en situación de aprendizaje durante su estadía en la UNA. Entonces, la primera categoría fenomenológica esencial universal de la que se partió fue la vivencia del estudiante adulto en situación de aprendizaje durante su estadía en la UNA, la cual fue dimensionada en 4 categorías esenciales sintetizadas. La primera, referido a la percepción como estudiante adulto. Esto quiere decir cómo se percibían ellos como estudiante adulto, en la cual se generaron 16 unidades temáticas. La segunda fue referida a su situación de aprendizaje. Allí entonces se generaron 9 unidades temáticas donde ellos explicaban, comentaban cómo hacían ellos para, qué actividades hacían para describir esa situación de aprendizaje que hicieron durante su estadía.
La tercera categoría fue la referida a los desafíos que tuvieron que afrontar. Allí se generaron 11 unidades temáticas. Y la última fue referida a los logros alcanzados, que han alcanzado como estudiante adulto en esa situación de aprendizaje en la UNA, donde se generaron 7 unidades temáticas. La referida a la percepción como estudiante adulto, traigo aquí de ejemplo un comentario que lo hizo el informante número 2 cuando señalaba que él se percibió como una persona académicamente autónoma y autorregulada, que contaba con el apoyo de los facilitadores y la motivación de sus compañeros e institución para facilitar su adaptación a la modalidad, por ser su primera vez en estudios a distancia, con el fin de alcanzar el aprendizaje significativo y con este el éxito académico a su egreso. La referida a la situación de aprendizaje, el informante 6 señalaba: me sentí una persona responsable de mi aprendizaje, teniendo la responsabilidad de entregar las actividades a tiempo, estando pendiente del inicio de cada asignatura y programando mi tiempo de estudio para que no me afectara en mis otras actividades. En la categoría referida a los desafíos afrontados, la informante número 7 señalaba que como adulta en situación de aprendizaje, mi mayor dificultad fue gestionar el tiempo, pues la duración de las asignaturas y el volumen de asignaciones era muy difícil de manejar para mí, porque mis procesos personales son más lentos. Y en la última categoría referida a los logros alcanzados, el informante 5 señalaba: como logros te puedo decir que es una experiencia enriquecedora en la que dependes de tu madurez, desempeño y actitud para desenvolverte óptimamente en el escenario académico a distancia y alcanzar el propósito pretendido haciéndolo en conjunto con el facilitador virtual. Como conclusiones de la investigación podríamos traer la siguiente. Los comentarios reflejan una experiencia. Primero, esta es la posición de que nos lleva a realizar unas conclusiones. Los comentarios entonces, podemos concluir nosotros como investigadores señalando que los comentarios reflejan una experiencia interiormente transformadora en el ámbito académico a distancia, manifestada mediante el desarrollo de competencias clave como la autonomía, la autorregulación y la responsabilidad personal, las cuales todo se logró a partir de los testimonios que se pueden extraer de la siguiente conclusión. Primero, los participantes se perciben como adultos responsables de su propio proceso de aprendizaje. Segundo, destacan como elementos facilitadores la planificación, el cumplimiento de tareas, la gestión del tiempo, la experiencia previa y la madurez personal. Como tercero, señalaban el acompañamiento de los facilitadores, el respaldo institucional y la motivación de los compañeros fueron factores clave para la adaptación a la modalidad a distancia. También señalaban que a pesar de la autonomía, enfrentaron dificultades para manejar carga académica por ritmos personales más lentos o por simultaneidad de responsabilidades laborales y familiares. Y de último, se podría también que se evidenció un escenario concreto de un adulto que posee una estructura cognitiva y emocional consolidada y nutrida por las experiencias vividas en ese espacio de su vida. Y aquí traigo una reflexión mía que me permito leer. Cualquier adulto en situación de aprendizaje es capaz de comentar una gran cantidad de vivencias acerca de los conocimientos, habilidades y actitudes que está desarrollando, pues posee una estructura cognitiva y emocional mucho más nutrida por las experiencias vividas en ese espacio de su vida. Muchísimas gracias.